La Biblia dice que tú y yo somos luz. Pero nosotros usamos la luz como la linterna. ¿Sabe cómo usamos la luz? Mire, cuando venimos a la iglesia encendemos la luz. Porque somos luz. Y aquí somos luz. Luego salimos a la calle y salimos a la calle en tremenda tiniebla del mundo y en vez de encender la luz, la apagamos. Instintivamente la apagamos. Y lo que hacemos es como que el que aguanta la respiración, aguanta y dice, a ver si llego al próximo domingo. Y entonces aguanta hasta el domingo. Y cuando llega el domingo viene aquí y enciende la luz y respira. Algo nuevo está pasando. Tenerife está cambiando. Sobre la roca está su iglesia, anunciando la presencia del Espíritu Santo. En casa de Dios anunciamos, profetizamos y proclamamos. Estamos llenos del amor de Dios y te invitamos del norte y del sur. Hay cielos abiertos en casa de Dios. Es importante, sobre todo para los predicadores, los que salimos a veces de la iglesia y vamos a otras iglesias, saber un poco por qué Dios nos saca o para qué Dios nos saca. Me explico. Venir y predicarles de cualquier cosa es fácil, sobre todo cuando uno ya lleva un poco de andadura. Usted, sin mucha dificultad, me puede decir de qué quiere que predique y yo le hago la predicación rapidito y me la monto y se la hago y usted sale contento. Pero cuando uno de verdad está intentando ir en la línea de lo que o le preocupa ir en la línea de lo que Dios quiere, ya la cosa es diferente. No es lo mismo hablar de cualquier cosa, que siempre es interesante, que hablar de lo que uno entiende que Dios está interesado en compartir. Entonces, a mí no me interesa decirle a usted cualquier cosa. Yo sí vengo con la convicción y buscando la dirección de Dios para poder compartir algo que entiendo que es lo que Dios quiere hoy, a esta fecha, en este momento, para la iglesia, para los hermanos, para el liderazgo, para todos. Esa es mi preocupación. Y así es como yo creo que debemos entender lo que está pasando. Cuando un pastor invita a otros pastores a que vengan, no los invita para que los entretenga, porque entretenerlos ya lo entretenemos nosotros. Se trata de que algo que Dios quiere decir, viene alguien para decirlo. Entonces cuando yo me presento aquí, quiero que usted entienda que no vengo para decirle cualquier cosa, vengo para decirle algo que yo creo que Dios quiere en este tiempo que oigamos. Que lo tenemos que masticar, trabajar y a ver cómo lo llevamos a la vida práctica y a la vida de iglesia práctica, ¿no? Entonces, en esta mañana quiero centrarme un poco, porque hay para mucho en esto, en una palabra que probablemente se oirá a partir de, o ya se está oyendo, pero a partir de aquí se oirá mucho, bastante, y es la palabra transformación. Diga conmigo transformación. Dile que está a su lado, transformación. Transformación. Y le centro rápidamente. Mire, estaba mirando unas estadísticas hace poquito acerca de el avance del evangelio en Latinoamérica, uno de los sitios donde con más velocidad en los últimos 10, 15, 20 años, más velocidad se ha extendido el evangelio. Tremendo. Y ha habido un despertar y se oye de avivamientos en Argentina y en México y en Guatemala y en muchos sitios, ¿no? Viendo esas estadísticas de población y de cristianos en comparación con la población, los que más destacan, por ejemplo, es Guatemala, ¿no? Guatemala, en esta estadística hablaba de un 39% de la población, aunque algunos dicen que hasta el 50% de la población son cristianos. Estamos hablando casi de que de 2 personas, una es cristiana en el país. Eso significa mucho. No sé si usted ha ido a Guatemala, pero si usted va a Guatemala, una de las cosas interesantes es que va a haber muchas guaguas con las
con las letras, con los dibujos de Cristo, de la cruz. Pasa por las tiendas se llaman bendición, casa de oración, no sé qué. O sea, tú dices, Chucho, está Cristo, está en todos lados aquí. Asombroso. Por ejemplo, otro país que me llamó la atención fue Honduras. Honduras tiene un 38%, otro porcentaje muy alto, 38% de cristianos. Y cuando hablo de cristianos me estoy hablando de gente comprometida, gente que va a la iglesia un domingo, pues gente seria, gente que busca, que honra a Dios, que se ha convertido. Pero algo interesante que está pasando es que son los dos países que más cristianos en proporción tienen en su población, pero fíjense, son dos de los países de mayor índice de criminalidad en el mundo. O sea, si hay sitios inseguros para ir y vivir, es en Guatemala y en Honduras, donde el porcentaje de cristianos es enorme. Fíjense que en España apenas llegamos, unos dicen una cosa y otros, pero llegamos al 1%. Es decir, que de cada 100 personas en España, una es un cristiano que de verdad se ha convertido, ama a Dios, lee la Biblia todos los días y está preocupado por buscar la voluntad de Dios. Uno. En Guatemala casi 50 de cada 100. En España 1. Y en Guatemala no se puede decir. Si usted va a Guatemala y va a ver una casa, las casas, como en muchos otros países de Latinoamérica, están llenas de rejas por fuera. Parecen como jaulas. Porque todo el mundo tiene que entre alguien a robar. Como jaula. Usted acostumbrado a vivir aquí no podría vivir allí. Pues se sentiría agobiado de la tanta seguridad por la inseguridad. ¿Y qué nos quiere decir eso? ¿Cómo se interpreta eso? ¿Cómo puede ser que en dos países donde el cristianismo ha avanzado tanto, tanta gente se ha convertido, puedan ser dos países a la vez de más alto índice de criminalidad en el mundo? Por cómo la iglesia está trabajando a la hora de hacer la predicación, la evangelización. Y de esto es un poco de lo que quiero compartirles. No puede ser. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está el avance del cristianismo? Si aunque se conviertan gente, el mundo no cambia. Por eso les leí este versículo. Vamos a leerlo otra vez, porque quiero ampliar tu radio de comprensión sobre lo que Dios quiere hacer en el mundo y más allá del mundo con la obra que Jesús hizo en la cruz. Dice aquí, y por medio de él reconciliar. Y toda esta parte está bien, consigo todas las cosas. Lo de todas las cosas se nos queda un poco ambiguo. Y luego dice, así los que están en la tierra, pero serán los hombres. Pero luego dice, como las que están en los cielos. Y tú dices, reconciliar las cosas que están en los cielos. ¿De qué me estás hablando? Te me fuiste, ya me perdí. Y la cuestión es que siempre hemos estado mirando que la evangelización y la forma de predicar debe ser que las almas se salven. Y está bien, por supuesto. La gente se tiene que salvar. Cristo murió en la cruz para que todos nos salváramos. Pero lo que se abre un poco más el horizonte es cuando el Señor nos muestra, aún en el libro de Romanos, que la propia naturaleza gime esperando el tiempo de la venida de Él, de que Él vuelva a ser el rey sobre toda la tierra, sobre todo el cosmos. Si usted va al texto de Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios, y si usted busca ahí, dice al cosmos. Y cuando nosotros decimos mundo, pensamos mundo en personas. Y está bien, pero se quedó corto. De tal manera amó Dios al cosmos. Entonces, la idea nuestra se ha limitado a salvar gente. Y está bien, necesitamos ser salvos. Pero lo que quiero decir en esta mañana es que quiere el Señor que abras más tu mente. Y no es solamente gente. Dios quiere que todo sea redimido, todo sea transformado, todo sea tocado
por lo que Jesús hizo en la cruz. Fíjate que en este texto habla de las cosas que están en la tierra, pero también dice de las que están en el cielo. Se me escapa. Si tú me preguntas a qué se refiere, yo no termino, podría elucubrar aquí y decir 10,000 cosas, pero no estoy seguro de si estoy diciendo lo que tengo que decir. Lo que sí sé es que todos nos tenemos que salvar, pero también sé que algo más tiene que ocurrir y tiene que ver con mi forma de ver el mundo y de ver la vida. Todos predicamos, pero claro, predicamos para que la gente se convierta, pero nos limitamos a eso y le enseñamos a la persona que tiene que ir a predicar a otro para que el otro se convierta. Todo eso está bien, pero se queda corto. Es como le digo, hay naciones casi cristianas, pero no han sido impactadas por el cristianismo. 50% de la población cristiana, pero la nación no es cristiana. ¿Me entiende lo que quiero decir? ¿Dónde está entonces el impacto? La Biblia dice que tú y yo somos luz, pero nosotros usamos la luz como la linterna. ¿Sabe cómo usamos la luz? Mire, cuando venimos a la iglesia encendemos la luz, porque somos luz, y aquí somos luz. Luego salimos a la calle, y salimos a la calle en tremenda tiniebla del mundo, y en vez de encender la luz, la apagamos. Instintivamente la apagamos. Y lo que hacemos es como que el que aguanta la respiración, aguanta y dice, a ver si llego al próximo domingo. Y entonces aguanta hasta el domingo. Y cuando llega el domingo viene aquí y enciende la luz y respira. Y se cambia las baterías por unas nuevas. Luego sale, se apaga y a ver si aguanto hasta el próximo domingo, para el próximo domingo venir, para aquí recargarme otra vez y aquí sí brillo. Pero tú sabes también como yo que no es en la iglesia donde hace falta la luz. La luz aquí ya hay luz. La luz hace falta donde hay tinieblas. Y la iglesia no ha conseguido entender la amplitud de esto. Porque solamente queremos ser luz con la gente que hablamos. Solamente queremos ser luz con los amigos que tenemos. Si acaso. Pero ¿sabes tú que la luz ella misma no se controla? Cuando tú enciendes una luz en la oscuridad, ella no se controla, ella va hasta donde le dejan ir. La luz que Dios ha puesto en ti y ha puesto en mí no es una luz para que la estés encendiendo, apagando. Tú eres luz, dile que está a tu lado, tú eres luz. Tú no puedes controlar la luz, tú no debes controlar la luz, tú tienes que dar luz todo el tiempo. No, y mire, escúcheme, es que además somos así. Te doy luz si te portas bien. Te doy luz e invierto mi tiempo en ti si te conviertes. Si no te vas a convertir, no te doy nada. Oro por ti para que te sanes de la enfermedad si vienes a la iglesia. Si no vas a venir a la iglesia, no oro por ti. ¿Es verdad o no es verdad? Lo hacemos automáticamente. Es algo que nos nace así. Estamos en el espíritu de la compraventa. Y Dios quiere sacarnos de eso porque no es así. Tú no tienes que manejar tu luz. Tú solamente tienes que dar luz. Mire. En Isaías 58:8, léame, vaya allí, si usted tiene Biblia, vaya a Isaías 58:8. Isaías 58:8. Dice, está hablando, bueno, el versículo para que entienda un poquito, viene hablando del ayuno, ¿no? ¿Qué es el ayuno? ¿Cuál sería el verdadero ayuno? Ese esfuerzo por hacer algo, ¿cuál sería? Y aquí habla de cositas, no voy a entrar en ello, tiene que ver con el tema, pero no voy a entrar en ello. Pero entonces dice que si tú lo hicieras así,
como Él lo enseña, dice en el versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba, tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Mire qué impresionante. El Señor no quiere que manejes tu luz. El Señor quiere que simplemente seas luz donde vayas. No apagas y enciendes. Y cuando tú te mueves en esa dimensión, dice que la justicia de Dios va delante de ti. Es decir, te precede la justicia de Dios. Pero lo bueno, miren lo que dice aquí. Dice que la gloria de Jehová es tu retaguardia. O sea, el refuerzo tuyo es la gloria de Dios. Entonces, la intención no es administrar la luz, la intención es simplemente ser luz. Y cuando tú te preocupas solo por ser luz, entonces la justicia de Dios va delante y detrás tuyo como retaguardia su gloria. Dios quiere moverse de esa manera con nosotros, pero nosotros no estamos siendo luz en esa manera. Por ejemplo, todos nosotros saludamos diciendo Dios te bendiga, ¿sí o no? Pero eso es como el que dice ¿cómo estás? Y tú dices bien, estás muriendo, ¿no? Pero estás bien. Porque es una frase coloquial. Cuando hablamos del Dios te bendiga, tiene que ser parte de esa luz que tú das. Cuando tú hablas a alguien y le dices que Dios te bendiga, es como me dijo el otro día, mira, que las bendiciones de Dios te persigan y que te alcancen. Entonces ya te hace pensar. Pero el que Dios te bendiga ya no hace pensar a nadie. Porque va cargado de nada. No hay intención en lo que hacemos. Cuando lo que Dios quiere es que todo lo que hagamos vaya cargado, es esa luz, vaya cargado de intención. Por eso nuestro trabajo, déjeme decirle, tu trabajo es tu ministerio. Tu ministerio no es entretener a la gente aquí, tanto sea hablando, como cantando, como danzando. Eso no es tu ministerio, eso es un servicio en la casa de Dios. Tu ministerio es dar luz. Tu ministerio es dar luz. Y aquí no hay que dar luz, porque ya hay bastante luz. Tu ministerio es donde tú estás. Entonces tu trabajo es tu ministerio. Tu trabajo es tu púlpito. Es ahí fuera cuando tú tienes que estar haciendo la tarea de cual Dios está esperando de ti. Y es dar luz. No tienes que apagar, tienes que encender. Entonces no es porque la gente se va a convertir. No me aplauda porque me quita tiempo. Me quita tiempo. Y entonces luego no me dejan decir todo lo que tengo que decir. Aplaudan al final todos juntos. Escúcheme, yo además me bloqueo y luego la edad me está afectando y usted me está... Lo que Dios está esperando es que nosotros seamos en ese espíritu de generosidad. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que dio a su Hijo. De tal manera Dios amó al cosmos, que dio a su Hijo. Dentro de ese cosmos estamos tú y yo, pero hay más cosas. Y tú y yo tenemos que verlo de la misma manera. De tal manera yo amo al mundo que yo doy. No doy porque me van a dar, doy porque he nacido para dar. Porque la luz que está en mí no la controlo, no la debo controlar. La luz que está en mí es para dar. ¿Y qué hacen los demás con mi luz? ¿Y a ti qué te importa? Hemos estudiado del fruto del Espíritu. Alguna vez les hablé de esto. Hemos estudiado acerca del fruto del Espíritu, ¿verdad? Y todos sabemos de las 9 partes del fruto del Espíritu. Pero cuando usa ese ejemplo del fruto, habla de algo que se puede comer. Es decir, tú vas a un árbol que tiene fruto y el fruto no es para el árbol, excepto el de Navidad. Pero los demás frutos no son para el árbol, son para arrancarlos del árbol y que alguien se los coma. ¿Sí o no? Yo digan algo, hermano, me metí aquí medio solo. Amén. Entonces, tu fruto tienes que producirlo para que los demás se lo coman. Cuando los demás se comen tu fruto, tú tienes que producir más fruto. ¿Sí o no? Esta es la lógica.
Pero es que ese es el sentido. Entonces, como cristiano, yo no vengo a la iglesia a recargar las pilas para salir a la semana, a ver cómo aguanto a la próxima semana. En absoluto. ¿Por qué? Porque yo estoy pegado a la vid. Yo soy un pámpano pegado a la vid. Todos los días como de la palabra, vivo con Él, le adoro, vivo en su presencia. Y cuando salgo, sale luz conmigo. Yo soy luz. Moisés baja del monte con las tablas y de tal comunión bajaba él que dice que su rostro resplandecía. Él no controlaba su rostro al punto que tanto asustaba que le pusieron una capucha. Cuando tú veías un hombre con una capucha, ese era Moisés. Le quitabas la capucha y ¡puf! Salía la luz. Yo cuando vaya al cielo quiero que me den para atrás a la película. Yo quiero ver eso. Yo quiero ver eso. Él no controlaba la luz. Tú y yo no debemos controlar la luz. Tú y yo tenemos que dar luz. Y para mí que esto es uno de los secretos. ¿Cómo puede ser que haya tantos cristianos en un lugar y no hayan afectado? Muy sencillo. Nunca entendieron que tenían que afectar. Entonces pones una panadería, le pones Belén, panadería Belén. Y lo único que tiene de cristiano esa panadería eres a ti calladito y el letrero en la puerta. Eso es todo lo que tiene. Cuando tu trabajo es tu ministerio, entonces pan que haces, pan que bendices. Y cuando ese pan llega a la mesa de cualquiera, algo tiene que pasar. Tú eres luz. Tú trabajas y sirves y bendices lo que haces, unges lo que tocas, bendices a tu jefe, bendices a tus subordinados. Tú estás obrando. Cuando obras en ese sentido, estás siendo luz, estás impactando. Las cosas cambian. Estaba escuchando un testimonio de un chico, un taxista. Y fuera, en otro país. Y contaba, el pastor que lo contaba decía, conocía a este muchacho y él comprendió, porque era taxista que conducía, él se daba cuenta de que la influencia que él tenía era muy poca. Y le decía, Dios, ¿cómo puedo ser luz si no tengo más que unos minutos con cada persona que viene al taxi? Entonces Dios le dijo, ese es tu ministerio. Tú eres el pastor de todos los que entran al taxi. Así que cada vez que entra al taxi, algo tienes que hablar, algo tienes que hacer, pero esa persona tiene que salir con algo. Entonces él se lo asumió y empezó a intentar verse como el pastor del taxi, el pastor de todos los que entraban al taxi. Y un día el Señor le dijo, mira, quiero que vayas a desayunar todos los días a esta cafetería de la esquina. Y él dijo, Señor, ¿por qué? Porque quiero que seas también el pastor de la cafetería de la esquina. Y dice, bueno, pues Señor. Y él lo único que hacía era entrar a la cafetería, se sentaba en una esquina, se tomaba su cafecito y su bollo, y mientras tanto decía, Señor, pues si yo soy el pastor de esta cafetería, pues yo bendigo la cafetería, bendigo al barman, bendigo a las chicas que trabajan en la barra, chicas más raras. Y al dueño de aquí que no lo conozco, y tú bendices, y él simplemente bendecía. Así que se iba al taxi y seguía con su ruta y el día siguiente volvía. Pero cuando uno se toma esto así, como que es luz y como que está repartiendo, aún encallado, en oración, el mundo espiritual se mueve. Porque Dios responde a la oración. Lo que pasa es que no lo hacemos, por eso no se mueve. Entonces, ir a conquistar corazones para traerlos a la iglesia y ya está, es una parte del trabajo, pero no es todo el trabajo de la redención. Por eso este muchacho decía, bueno, pues yo vengo y oro por ellos por lo menos. Pero a los pocos días, porque el mundo natural es influido por el mundo sobrenatural y espiritual, se le acerca el barman. Y el barman era un chico fino, un chico fino. Y entonces le empezó a preocupar por él. Y mira, y tú qué, no, yo taxista, y qué tal. Y empezó a tener una pequeña amistad. Nada más, se tomaba su café, se tomaba su bollo y se iba, pero siempre oraba.
empiezan a estrechar un poco la relación y en uno de esos viajes el hombre, el chico fino, quiero decir, viene y le dice, mira, que no sé por qué me dan ganas de contarte un problema que tengo. Y el otro, callado, cuéntame. Y entonces le contó un problema que tenía. Él dijo, mira, eso es sencillo. Vamos a orar, yo soy cristiano, vamos a orar por tu problema. Y el otro dijo, pero yo no soy cristiano. Dice, no importa, con que ore yo es suficiente. Pero dice el otro, pero es que yo no creo en Jesús. Dice, tampoco importa, con que crea yo es suficiente. ¿Quieres que oremos? Oremos. Entonces él oró. Es decir, una cosa va encadenada con la otra, una te lleva a la otra, pero si no empiezas por la primera no hay las otras. Entonces llega un momento donde como a la semana, a los 10 días, vuelve a ir otra vez a su sitio, a su esquina, orando y tomando su café y su bollo. Y viene el otro y le dice, oye, ¿sabes qué? Aquello con lo que oramos se arregló milagrosamente. Yo estoy empezando a creer en eso que tú me estás diciendo. Mire, para hacerle corta la historia, ese hombre en unos meses consigue que el chico fino deje de ser fino, se convierte, va a la iglesia. Pero es que las prostitutas de la barra que trabajaban en la tarde, en la noche, también empezaron a ir a la iglesia. Y termina con un testimonio hermosísimo, convirtiéndose hasta el dueño del bar. ¿Cuál era el trabajo? Ir allí a la esquina, tomarse su café y su bollo y orar. Esta es mi iglesia, Dios me dijo que esta es mi iglesia, yo oro por esta gente, yo oro por mi iglesia, yo oro por mi iglesia. Y entonces el efecto, pero es que esto es lo que todos teníamos que hacer, sentir que nuestro ministerio es aquello que Dios nos ha dado. Nuestro ministerio es todo lo que nos rodea y empecemos a afectarlo. ¿Cómo lo afecto? Bendiciendo, orando por la gente. Pero no puedo estar en el oro por ti si vienes a la iglesia. Claro, si no vas a venir a la iglesia no voy a orar por ti. Y esto es lo que muchos hemos caído. Yo me confieso culpable en este sentido también. Ahora vamos rápidamente, venga conmigo. Quiero que veamos un momento Jesús. ¿Cómo hizo Jesús las cosas? Y vamos a ver una identificación completa. Es el modelo, cómo hace Jesús las cosas, porque a veces yo examino lo que hacemos en la iglesia, en mi propia iglesia, y no estoy seguro si todo lo que nosotros hacemos en la iglesia lo haría Jesús si estuviera aquí en su iglesia. Quiero que entremos primero en el mensaje. Si usted está apuntando cuál era el mensaje de Jesús, apunte esto por ahí porque aquí vienen un par de versículos. Primero quiero decirle, el mensaje de Juan el Bautista era distinto al de Jesús. El de Juan el Bautista era para preparar el camino para el que había de venir. Esto es Jesús. Entonces cuando él predicaba arrepentimiento. Solamente arrepentimiento. Arrepiéntense porque viene detrás de mí el que ha de venir. Así que prepárense para él, pero antes de que venga, arrepiéntanse, para cuando él venga los encuentre arrepentidos. Y este era su mensaje. Pero el mensaje de Jesús, mire, venga aquí en el versículo, venga a Hechos 19 del 3 al 5. Hechos 19 del 3 al 5. Aquí es un momento donde Pablo se encuentra con unos discípulos y le hace una serie de preguntas. Le dice a estos discípulos, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Hechos 19 del 3 al 5. Hechos 19 del 3 al 5. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y estos discípulos le dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Era una forma de predicar. Pero Cristo no predicó con ese énfasis, hizo algo más. Y continúa diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces el bautismo, el mensaje de Juan era un mensaje de arrepentimiento. Pero, ¿y el de Jesús? Mateo 4:17. Hay muchos textos, solamente le voy a mencionar un par de ellos. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, mensaje de Juan, ¿verdad? Arrepentimiento igual. Dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, lo que Jesús estaba añadiendo a lo que decía Juan era el reino de los cielos se ha acercado, ya está aquí. Mateo 9:35 dice,
Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Y dice, y predicando el evangelio del reino. Entonces el reino, esto es algo que se nos escapa. Somos constructores del reino. Todos nosotros somos constructores de ese reino. Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Cuál era el mensaje de los discípulos? Pues vamos a ver que era igual. Lucas 9 del 1 al 2. Lucas 9 del 1 al 2. Dice, y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio potestad y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Y dice ahora, y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Escúcheme. En la Gran Comisión se nos dice precisamente lo mismo. Tenemos que ir y predicar las buenas nuevas. Respecto a esto de buenas nuevas, y hago un paréntesis. Estaba sentado ahí meditando y el Señor me puso esto y lo apunté. Fíjense qué interesante. ¿Dónde hay que predicar las buenas nuevas? ¿Dónde hay que predicar las buenas nuevas? El mensaje básico de las buenas nuevas. ¿Dónde hay que predicarlo? Le voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Dónde no hay que predicarlo? Ahí está. Ahí está. ¿Dónde no hay que predicar el evangelio de las buenas nuevas? ¿Sabe dónde no hay que predicarlo? No hace falta. En la iglesia. Y nos pasamos mucho tiempo de la historia de la iglesia repitiendo la misma historia de siempre. Escúchame, la historia esa no hay que contarla aquí. Este no es el sitio para estar hablando de las buenas nuevas en términos de salvación. Este no es el sitio para eso. El sitio para hablar de las buenas nuevas es la calle. El que tiene que hablar de las buenas nuevas eres tú, no el pastor. El pastor tiene que ver cómo hace para alimentarte a ti, que estás en el redil, para que estés bien, sano, fuerte, atento, listo, preparado para ir a predicar el mensaje de las buenas nuevas. En el libro de Efesios se dice que el mismo Señor, 4:11, dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Predicar las buenas nuevas. ¿Dónde? ¿En la iglesia? Lógicamente no. Hemos caído en tal manera de entender, por eso digo que debemos revisar constantemente lo que hacemos. Hemos caído en la manera de hacer las cosas que, fíjese, nos hemos empeñado los pastores en que todos ustedes hablen con la gente, la traigan aquí para nosotros predicarles el evangelio de las buenas nuevas. No, pues si nosotros no tenemos que predicarle el evangelio de buenas nuevas, el evangelio de las buenas nuevas lo tiene que predicar usted. Yo aquí me entretengo en perfeccionarlo a usted. ¿Capta la diferencia? Aquí yo no tengo que predicar las buenas nuevas hay que predicarlas en la calle. Porque aquí no hay que ser luz, hay que ser luz en la calle. Aquí los 5 ministerios vienen y perfeccionan. Entonces el mensaje de aquí es de perfección. Yo trabajo en la perfección, yo trabajo en perfección, yo trabajo en perfección. Para que el que es perfeccionado salga a la calle y fuera haga lo que hay que hacer, predicar las buenas nuevas. Entonces las buenas nuevas no es un mensaje para dentro de las 4 paredes de la iglesia. Las buenas nuevas es para la calle. Entonces, ¿quién tiene que ir a la calle? El pastor no. ¿Quiénes dan ovejas? Las ovejas. ¿Tú has visto algún pastor pariendo ovejas? No, no existe. Hasta el momento. Pero nos hemos empeñado en que los pastores sean los que paren ovejas. Eso no tiene sentido. El que tiene que parir ovejas es la oveja. Y luego cuando viene por el pasillo, el pastor le dice a la oveja que acaba de parir, tú la pares, tú la crías. Toma. ¿O no? Está bonito. Pastor, aquí le traigo otra oveja. ¿Y? No, pues para que... No, tú lo pares, tú lo crías. Es que si no, aquí no damos avío. ¿Sí o no? ¿Se da cuenta como a veces las cosas las hacemos a la contra? Sin querer, no es meditado, no es premeditado, es así, es instintivo, lo hacemos así. Y no está bien eso. Debe darle un par de puntos más. ¿Cuál era la estrategia de Jesús cuando predicaba?
¿Cuántas iglesias abrió Jesús? La de Samaria, ¿no? Betsaida. ¿Cuántas iglesias abrió? No abrió ninguna. No abrió ninguna iglesia. ¿Cuántas iglesias abrieron los discípulos mientras estaban con Jesús? ¿Cuántas? Ninguna. Iban a todos lados, predicaban en todos lados, pero si hubieran sido los que estamos como ahora, como nosotros, con nuestra mentalidad nuestra, no hubieran a ningún lado, porque si hubiera a un lado para predicar y todo lo que salga, nadie lo va a cuidar, se va a echar a perder, pues entonces, ¿para qué voy a predicar si nadie lo va a cuidar? Nadie va a cosechar, entonces no voy. Esa es nuestra mentalidad. Esa es nuestra mentalidad. Porque tenemos mentalidad de parroquia. Para que me entienda, pues si digo iglesia, lo entiende mal. De parroquia. Tengo mentalidad de parroquia, es decir, iglesia. Y cómo, o sea, ni se me ocurre ir a evangelizar a alguien en un pueblo donde ya hay una iglesia para que se quede allí. No, señor, yo lo evangelizo si viene aquí. Si va allí, que lo evangelice otro. ¿O no? Sí, es verdad, seamos sinceros. Es la mentalidad del compraventa. Señor, no. Cuando iban los discípulos, le dijo: entrar a un pueblo y si no reciben, sacúdete el polvo de los pies, vete para otro pueblo. Y escúcheme, y donde te reciben, ¿qué haces? Predicas el evangelio, enfermo, echas fuera demonios. Y después te vas a otro pueblo. Y los nuevos, eso no es tu problema. Porque la luz que tú tienes no la debes controlar. Tú debes ser luz en todos lados. Dios no te va a decir que vayas a Tejeda y no prediques, porque como no hay iglesia, el pobre que se convierta, ¿qué va a pasar con él? Ese no es tu problema. Si tú vas a Tejeda, en Tejeda, si estoy en Tenerife, perdón, en Vilaflor, tú vas a Vilaflor, ¿verdad? Y predicas y se convierte en el restaurante donde estás comiendo, y ahora de repente dices: ay, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Para qué se habrá convertido? Y ahora se va a quedar solo en este pueblo. Animalito de él, se va a quedar solo. No, yo predico en todos lados, yo comparto en todos lados. No se convierten para una iglesia, se convierten a Cristo, entran a formar parte de la familia de Dios. Dios tiene más interés en él que tú. No te preocupes tanto, simplemente predica, habla, sé luz. Y esto es lo que pasaba. Iban de dos en dos por las aldeas, pero ninguno abrió ninguna iglesia. Jesús no abrió ninguna iglesia. La samaritana se convirtió, el pueblo se convirtió, pero Jesús se fue. Y uno dice: ¿y qué pasó con Samaria? Dios se encargó de Samaria. Así que relájate, descansa, no te preocupes por Samaria. Que te veo tenso, preocupado por Samaria. Tú preocúpate de ser luz y de hacer lo que Él te dijo que hiciera. No sé si me entiendes. No, me ¿consigo explicarme o qué? Entonces, este es un problema, ¿no? ¿Y cómo lo hacía Jesús? ¿Cuál era el estilo? Pues el estilo dice que era predicar, era sanar enfermos, era echar fuera demonios. Pues Jesús lo tenía muy sencillo. ¿Y qué le dijo a los discípulos que hicieran? Pues exactamente lo mismo. Pero ahora resulta que en el siglo XXI lo queremos hacer todo tan bien hecho y sin molestar a nadie. Que nos hemos inventado otra manera de predicar. Y yo me pregunto, ¿por qué tenemos que inventar otra si la que Jesús dijo era buena? ¿O la tuya va a ser mejor? ¿A qué nos ha llevado el Señor? A predicar las buenas nuevas, que es salvación, es una vida nueva, es una vida con Jesús. En vez de estar solo con Jesús, en vez de estar atrapado en el pecado, soy libre del pecado. Ahora puedo vivir con Cristo libre. Es una nueva vida.
Eso el mundo lo necesita como tú lo necesitaste el día que te diste cuenta de que esto es mejor. Claro. Lo que se nos plantea aquí es, ¿cómo lo hizo Jesús? Pues mire, te lo voy a decir, Jesús lo hizo a lo bruto. ¿Dónde están los enfermos? Pasen para acá, oren. ¿Dónde está el endemoniado, el cautivo, el atrapado en los vicios, en las drogas, en la pornografía? Venga para acá, vamos a orar por él. Y cuando se producían todos esos cambios, la gente se daba cuenta que el reino de los cielos había llegado. En el Antiguo Testamento no se echaba demonios. Por eso Jesús argumenta, pero si en el nombre de Dios ahora salen los demonios, es que el reino de los cielos ha llegado. Entonces, escúcheme, la gente ¿cómo va a saber que el reino de los cielos está? Cuando tú les manifiestas lo que el reino de Dios hace. Pero claro, queremos hacerlo todo en la iglesia. Dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. No. Y yo sé que todos ustedes creen. Estas señales seguirán a los que creen. Todos ustedes creen. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que echaste un demonio? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué altura tenía? ¿Era chico o chica? ¿Cuándo echaste un demonio? Pregúntale al que está a tu lado, pregúntale. Pregúntale a ver qué te dice. Pregúntale. No, pregúntale. Chacho, que el micrófono lo tengo yo. Pregúntale. ¿Cuándo echaste la última vez un demonio? Esta mañana que reprendí al demonio la pereza para levantarme. Le dije, demonio pereza, sal. Para ir a la iglesia, que si no, no voy a la iglesia. ¿Verdad? Ese fue el último demonio que echaste, ¿no? No sé, ¿me entienden o no me entienden? ¿Se da cuenta que no estamos predicando un evangelio como Jesús decía? Y todo lo queremos hacer muy decente. Y está bien, no tiene nada malo eso. Pero nos pasamos de decente. Tan decentes somos que la gente se va al infierno decentemente. Claro, es lo que estamos haciendo. Que se vayan decentemente al infierno. Buen sitio para pasar la eternidad. Algo falla en todo esto y yo creo que tenemos que cambiar un poco. ¿Cómo afectaremos a esta sociedad si el único evangelio que predicamos es el que se da aquí los domingos? ¿Te das cuenta? Fíjese, todos los que somos, si todos los que somos aquí en esta sala en esta mañana tomáramos el compromiso de salir a la ciudad y durante toda la semana ser conscientes de bendecir lo que toco y a donde voy y con la gente que me tropiezo, dentro de una semana esta ciudad habrá cambiado algo, porque yo creo en el poder de la oración. Pero si todos nosotros salimos de acá y pasa la semana y no hacemos nada sino lo de siempre y volvemos aquí, creo que la ciudad no habrá cambiado tanto. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Creo que es muy sencillo, ¿no? El problema entonces está en la actitud que yo tomo. Por eso yo quiero decirte, tú eres un chorro de luz, no eres luz, eres un chorro de luz. Y tú tienes que dar luz. Contener tu luz es pecado. Contener tu luz es cerrar la puerta al que necesita tu luz. Porque si tú no se la das, él no la recibe. El mundo necesita a un Cristo que muchas veces en la iglesia está oculto. No porque Él quiere estar oculto, sino porque yo lo oculto. Todavía hay cristianos. Y probablemente como somos tantos, quizás aquí haya uno que lucha toda la semana para que nadie sepa que es cristiano por si acaso. Entonces algo tiene que cambiar. Y no tiene que ver con Dios, tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo. ¿Qué hago con la luz que hay en mí? ¿Qué hay con aquello que Jesús dijo, que yo soy la luz y yo soy sal en la tierra? Necesitamos comprender mejor la iglesia. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Yo quiero que pienses en tu vida. Aquí hay dos acciones. Antes le dije que tu ministerio
tu trabajo es tu ministerio, déjame decirte que tu labor, lo que haces, tu tarea, es tu adoración. Yo me imagino a las mujeres que trabajan y hombres que trabajan cuidando casas, limpiando casas. ¿Usted se imagina hacer eso bendiciendo la casa, bendiciendo la cama que está haciendo, bendiciendo las cosas que toca? A los que trabajan en la hostelería, ¿verdad? Sirviendo platos, fregando platos. Si usted orase por cada plato, si usted orase por la cocina, por el comedor, si usted estuviera impartiendo de la luz que Dios te ha dado. No se trata muchas veces de hablar, se trata solamente de dejar que fluya la luz. Si tú dejas que la luz fluya, algo va a cambiar. Transformación. No es solo conversiones, es transformación. Dios quiere que le demos la vuelta a la ciudad. Dios quiere que le demos la vuelta al país. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Invadiendo con nuestra luz todo. Y transformaremos a la gente. Y la gente nos buscará porque le llama la atención la luz. Y buscarán tu consejo y tu oración. Y no sé si se convertirán o no, pero sentirán la diferencia y estarán siempre atentos a lo que tú estás haciendo. Quizá un día se convertirán. Esta tierra y este país tienen que sentir que en España hay iglesia. Esta tierra tiene que sentir y esta ciudad tiene que sentir que hay iglesia. Tú vives en tu barrio, en tu ciudad, en el bloque donde vives. ¿Qué influencia tienes tú ahí? Déjame preguntarte algo. Si tú eres luz y tienes que estar dando luz y tienes que impactar y tienen que hacerte notar, porque es imposible tapar la luz, escaparse de la luz. Si tú te mudaras de barrio, ¿alguien te echaría de menos? Piense también en la iglesia. La iglesia es luz. La iglesia está para llenar de luz un barrio, una ciudad. Yo te pregunto, si cambiáramos la iglesia de barrio, si la cambiáramos de ciudad, ¿alguien la echaría de menos donde ahora no está? ¿Cuál es mi presencia en el sitio donde estoy? Te cambias de trabajo porque vas a otro mejor. Donde ya no estás, ¿te echarán de menos? ¿Echarán de menos tu luz? Te pregunto, ¿te echarán de menos? La iglesia está para transformar, para cambiar. La iglesia está para que haya más justicia, también más justicia social. La iglesia no puede escaparse del compromiso social, porque alrededor de él hay mucha necesidad. Santiago nos dice acerca de la justicia social, de los huérfanos, las viudas, los presos. ¿Quién se encarga de eso? ¿El gobierno? La Biblia dice que se encarga la iglesia. Tiene que haber presencia, tiene que haber acción, tiene que haber impartición de lo que somos. La gente tiene que recibir de la abundancia de lo que hay en nosotros. Mi hermano, mi hermana, Dios te llama en este momento a ser consciente de todo lo que ha puesto sobre ti, de toda la luz que hay en ti, de todo lo que puedes hacer en su nombre. Porque esta ciudad y esta nación te necesitan. Te necesitan.